Continuamos con nuestra situación problemática de los paralelogramos. Ya habíamos averiguado cuánto tiene de perímetro la figura, aplicando el teorema del coseno para determinar la longitud del lado que faltaba. Calculamos la amplitud de sus ángulos interiores utilizando la fórmula del arco coseno. Y ahora lo que vamos a ver de este paralelogramo es calcular el área. El área de un paralelogramo, todos la tenemos que saber ya, es igual a base por altura. Y listo, nada más. La base, en este caso, sabemos la medida porque tiene 34 centímetros, que era el segmento de E, F y G. Al ser el segmento de E paralelo a la base que tenemos acá, GF, también tiene 34 centímetros. Entonces, ¿cómo hacemos para averiguar la medida de la altura, que es el otro segmento que necesitamos conocer para calcular el área? Es base por altura. La altura siempre es perpendicular a la base y pasa por un vértice que está opuesto. En este caso es el vértice D. Acá nosotros tenemos, acá tenemos la altura. Si no les gusta este vértice, lo pueden trazar acá. Y en este caso, vamos a tener la altura por afuera de la figura. Pero sigue siendo un segmento igual al anterior. Pueden trabajar con la altura que quedó en el interior de la figura o con la altura que quedó en el exterior. Es exactamente lo mismo. Dado que si ustedes las trazan van a ver que quedan formado un rectángulo y los lados opuestos del rectángulo son iguales. Bien, ¿qué vamos a hacer acá para calcular el valor de esa altura? Acá lo que vamos a aplicar es algo relacionado con los ángulos que nosotros tenemos ya conocidos. Tenemos el ángulo G, que lo calculamos en el problema anterior. Tenemos acá la medida del ángulo G. La altura queda opuesta a este ángulo G, que es exactamente igual a este ángulo que tenemos por fuera de la figura. ¿Por qué son iguales? Y porque los lados del paralelogramo son obviamente paralelos y en este caso están cortadas por la base. La base es una transversal. Cuando nosotros tenemos un par de paralelas cortadas por una transversal, los ángulos que quedan en distintos sectores con respecto a las paralelas y en el mismo semiplano con respecto a la transversal se llaman correspondientes. Los ángulos correspondientes son exactamente iguales. Es por eso que les decía que cuando nosotros tenemos que averiguar la altura podemos trabajar con el interior o con el exterior de la figura. Bien, vamos a trabajar con la del interior, que es exactamente lo mismo que la otra. Bien, tenemos el ángulo G que está opuesto al ángulo H, perdón, al segmento H. Acá la altura y la base forman un ángulo recto. Ese ángulo recto está opuesto al segmento GD. El segmento GD teníamos la medida que habíamos averiguado al principio, que tiene una longitud de 32,884 centímetros. Entonces ahí averiguamos, o colocamos en realidad, la medida de este segmento. Es 32,884 centímetros. En ese triángulo que tenemos en la figura, tenemos la altura, que es vertical, tenemos un tramo pequeño de la base, el lado completo GD, que tiene una longitud de 32,884 centímetros. Y acá tenemos el ángulo de 90 grados, que es conocido, y el ángulo G, que también es conocido. Si conocemos dos ángulos y un lado, podemos aplicar el teorema del seno. En el teorema del seno tenemos que cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto. O sea, H, que es la altura, es proporcional a la medida del seno de G.
Y el lado GD es proporcional al seno de 90 grados, que es el ángulo que se forma entre la altura y la base. H no la tenemos, es una incógnita. G sí lo conocemos y lo teníamos ya desde el ejemplo anterior. Tiene una amplitud de 106,561 grados. GD tiene una longitud de 32,884 centímetros. Y el seno de 90 grados, que después lo vamos a calcular con, obviamente, la calculadora. Igual ya hay algunos valores que se pueden ir estudiando mentalmente. El seno de 90 grados vale 1. Entonces también pueden utilizar estas propiedades del teorema del seno y del coseno para los triángulos que son rectángulos. Acá tenemos 106,561, ahora cuando se termine de secar el líquido lo completo. Entonces el segmento H, que es nuestra altura, es igual a 32,884 centímetros por el seno de 106,561 grados sobre el seno de 90. Acá, acuérdense que era 61, ahora lo termino de completar cuando se seque. La altura, entonces, es de 32,884 por el seno de 106,561 dividido el seno de 90. Y nos da un valor de altura de 31,520. Lo voy a redondear en las milésimas. Entonces la altura redondeada en las milésimas, recordamos que para redondear podemos usar la calculadora. Acá voy a la función fix, le pido 3 decimales y es 31,520. Si no lo quiero redondeado, voy al modo normal, 2, para no tener problemas. Ahí está. Entonces la altura es de 31,520 centímetros. Por lo tanto, ¿cuál es el área? El área es base, que mide 34 centímetros, por la altura, 31,520. Recordamos que este valor está redondeado. Entonces, el área es el producto entre estos dos valores. 34 por 31,520 y nos da 1071,68 centímetros cuadrados. Y ahí tenemos el área del paralelogramo. Termino acá, que esto ya se secó. Ahí está. Listo. Ya calculamos la medida de los 4 lados de la figura, la amplitud de los 4 ángulos de la figura, y podemos hacer o calcular información extra como es el área del paralelogramo. Ya ahora sí, estos son algunos ejemplos de lo que se puede hacer con la trigonometría. Terminamos por el momento y continuamos después con otros ejemplos.